en vano. También hoy les explicaba en la mañana, y eso lo voy a hacer más corto que los sermones de la mañana, que hace rato que se los quería comentar y me olvido, me voy olvidando entre los temas que uno va sacando para los sermones. Vieron que ahora están haciendo muchas imágenes piadosas, entre comillas, con inteligencia artificial, de que estamos ahora en el mundo de la inteligencia artificial, que decía uno que pena que habiendo tanta gente que necesita inteligencia, en vez de dársela a esa gente, se la dan a las computadoras y a la tecnología. Pero bueno, el problema es que esa inteligencia artificial no deja de ser artificial y no es inteligencia tampoco, ¿no es cierto? Es reunión de datos, pero eso no es inteligencia. La inteligencia es una facultad cognitiva del alma, una de las potencias del alma, me explico entonces. Y que la característica que tienen esas imágenes de inteligencia artificial es lo artificial, justamente, lo artificial y lo no real. Y yo les decía en la mañana que cuando, por ejemplo, Santa Margarita María de Alacoque tenía las apariciones del Sagrado Corazón, que ella, del Sagrado Corazón se le presentaba en forma física, y cuando el demonio la quería engañar también se le presentaba con la figura del Sagrado Corazón, pero ella lo veía como sensual la figura, como con los cachetes rojos, los labios muy rojos, como muy sensual, y se daba cuenta de que era el demonio por esa apariencia física, digamos, que tenía. Y por supuesto después cuando hablaba, aunque le decía primero unas cosas buenas, después las quería llevar a cometer actos malos. Entonces la inteligencia artificial, siendo artificial y justamente algo que no es real, ni siquiera tiene el arte de una persona, de un pintor, por ejemplo, o de un escultor, que sale del talento humano. Entonces esas imágenes no reflejan lo que es la verdadera piedad y hacen de la cuestión religiosa como una cuestión puramente natural y humana. Entonces hacen a la Virgen Santísima, a nuestro Señor Jesucristo, a los santos, etc. Y con esas modas que tienen ahora, como vieron las imágenes que tienen los testigos de Jehová en sus revistitas, esas ataladas, ¿no es cierto? Esas que como especie de fotos y todo muy bonito, muy lindo, muy sensual, digamos así. La Virgen maquillada, con los labios rojos y como una mujer cualquiera, digamos así, cualquiera en el sentido de una mujer, un ser humano como nosotros, digamos así. Entonces, que no es así, y nunca fueron así. Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, por supuesto, la Santísima Virgen María, el San José, el original, etc. Los santos no eran personas vulgares o comunes y corrientes, digamos así. Entonces, no las usen a eso, sobre todo porque a veces las comparten. Y eso representa una piedad humana, digamos así, una piedad puramente natural. Y a lo que lleva justamente, eso es una consecuencia del modernismo. Yo parece que siempre engancho el tema con estas cosas, pero es que es así. El mundo moderno en el cual estamos viviendo nosotros, la única roca y el faro de salvación es la Iglesia Católica. Primero Jesucristo la espera durante los 4.000 años de espera la venida de Cristo, la implantación de su predicación a los 30 años, su pasión, su muerte, su resurrección, etc., ¿no es cierto? Y la fundación de la Iglesia. Ustedes apaguen el faro de la luz de la verdad y por supuesto que el mundo caerá en tinieblas. Saquen un foco de un techo y se va la luz y queda la oscuridad. Pues bueno, las consecuencias del mundo que estamos viviendo es consecuencia del modernismo, es consecuencia de esa apostasía universal, digamos así, que estaba ocurriendo, predicha por nuestro Señor Jesucristo. Entonces no nos dejemos arrastrar, porque una de las cosas que llevan a estas imágenes es quitarle lo divino a las imágenes. Si quieren ver alguna imagen que tenga realmente inteligencia divina, miren la Virgen de Guadalupe, que yo les explicaba hoy, a artistas que la han estudiado, las proporciones perfectísimas que tienen, pero es perfecta la imagen de la Virgen. Entonces, porque realmente está la ciencia de Dios en ella. Y sin embargo, y uno ve la grandeza, incluso yo les explicaba en las misas del 12 de diciembre, era esa imagen de la Virgen de Guadalupe, incluso era todo un catecismo, digamos así, todo tiene representaciones teológicas. En cambio, esas representaciones de nuestro Señor, y ahora que los hacen hasta con movimientos, ¿no es cierto? Hacen a la Virgen María carcajadas, está caminando, o a nuestro Señor también, ¿no es cierto? Cosas que son artificiales y que no reflejan una realidad, ni cómo fue. Y bien le digo de ese quitarle a nuestro Señor a lo que es sagrado, quitarle lo sagrado y dejarlo humano. Hacer la tierra solamente una tierra humanista. Si Jesús, como dicen los modernistas, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios en sí mismo. María Santísima es la Madre de Jesús, pero no es la Madre de Dios, y esas son herejías muy antiguas, que el modernismo, como es el resumen de todas las herejías, las saca.
Y de ahí viene a hacer de nuestro Señor, de Nuestra Señora, de los santos, de las cosas sagradas, algo vulgar, digamos así, algo del vulgo, algo popular. Y no puede ser. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con ello, porque ese espíritu mundano se mete en todas esas cosas. Y no pongan, hay imágenes muy hermosas, hechas de pinturas, etcétera, ¿no es cierto? Fotos, para que uno pueda compartir algo piadoso, pero no pongan esas cosas en los grupos, no las transmitan, no, porque además no reflejan la piedad cristiana. Entonces era eso que hace mucho se lo quería decir y me voy olvidando. Entonces ahora le pedí a las hermanas que lo anotaran en el papelito. La epístola de misa de hoy es tomar el apóstol San Pablo a los romanos y dice lo siguiente: hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido concedida, por lo cual el que ha recibido el don de profecía, úselo según la regla de la fe. El que ha sido llamado al ministerio sagrado, dedíquese a su ministerio. El que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. El que ha recibido el don de exhortar, exhorte. El que reparte limosna, déla con sencillez. El que preside, hágalo con solicitud. El que hace obras de misericordia, hágalas alegremente. El amor sea sin fingimiento. Tened horror al mal y sed afectos al bien. Amándoos recíprocamente con caridad fraterna, anticipándoos unos a otros con mutuas señales de honor. No seáis flojos en cumplir vuestro deber. Sed fervorosos de espíritu. Servid al Señor, gozaos con la esperanza. En la tribulación, sed sufridos. En la oración, perseverantes. Socorred las necesidades de los fieles. Ejercitad la hospitalidad. Bendecid a vuestros perseguidores. Bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, sintiendo entre vosotros una misma cosa, no alardeando de grandes, sino amoldándoos a los humildes. El Evangelio es tomado al evangelista San Juan y dice lo siguiente: en aquel tiempo celebrábanse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fue convidado Jesús con sus discípulos a las bodas. Y llegando a faltar vino, María, la madre de Jesús, le dice: no tienen vino. Respondióle Jesús: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los que servían: haced cuanto él os dijere. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones judaicas, cabiendo en cada una 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dice: sacad ahora y llevad al maestresala. Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes sí lo sabían porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todos sirven al principio buen vino, y después que los convidados han bebido bien, entonces sacan el más flojo. Mas tú reservaste el buen vino para lo último. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Este Evangelio de hoy, en esta Santa Misa, el domingo pasado veíamos la Sagrada Familia, la Misa de la Sagrada Familia, ahora las bodas de Caná, donde les explicaba también hoy en la mañana, que me tocaron decir las 2 misas. El Padre Bernardo está en Mérida, vuelve mañana si Dios quiere, y el Padre Juan José de Tlajomulco. La boda de Caná se predican muchas cosas, hay varios temas para predicar, y entre ellos uno que es muy importante, que es Jesucristo hoy por primera vez públicamente muestra su divinidad. Al final del pasaje del Evangelio de hoy, él dice que el evangelista dice que al final Dios nuestro Señor mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es la primera manifestación así pública, digamos así, de su divinidad, porque es el primer milagro. Y recuerden que los milagros junto con las profecías son los 2 criterios de credibilidad. Es decir, nosotros creemos en Jesucristo, el Verbo encarnado, porque primero, en él se cumplieron todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, todas. No hay una que no se haya cumplido. Incluso una de las últimas fue la del nacimiento en Belén. Todo el cambio histórico que tiene que hacer Dios a través del emperador romano, hacer el censo para que vayan de Nazaret a Judea para hacerse censar. Bueno, ¿por qué? Porque Jesucristo, porque el Mesías tenía el caudillo y el liberador de Israel, tenía que nacer de la pequeña ciudad de Belén. Entonces, aún así, esos son los criterios. Todas las profecías mesiánicas de los salmos, de los profetas, etc., están cumplirse en Jesucristo. Ese es uno. Y otro criterio de credibilidad de la divinidad de Cristo son sus milagros. Son los milagros. Los milagros son esos hechos que superan toda fuerza de la naturaleza, toda la fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, la conversión de materia. Lo que pasa hoy es la conversión del agua en vino. Del agua se transforma en vino.
Entonces, eso no lo puede hacer el demonio, porque es un cambio sustancial, digamos así. Entonces, como el milagro de la transustanciación, justamente, desaparece la sustancia del pan y en los accidentes del pan, el color, el olor, el sabor, la dimensión, queda la presencia real de Cristo. Entonces, este milagro de hoy es lo primero que manifiesta que Dios lo hace en orden a que sus discípulos, es decir, los primeros apóstoles que lo acompañaron, creyeran en él. Esto se hace muy poco tiempo después de que nuestro Señor sale del desierto, de hacer ayunos, etc. ¿No es cierto? Que llevaron 40 días a ayunar al desierto y después empieza su vida pública. Y uno de los primeros hechos donde manifiesta su divinidad es las bodas de Caná. En forma privada lo hizo la primera vez, a través también con la intercesión de la Santísima Virgen, como lo hace ahora. Lo hizo cuando limpió, purificó el pecado original, cuando justificó a San Juan Bautista en el seno de Santa Isabel. Cuando va Nuestra Señora llevando al niño en su seno, al niño Jesús en su seno, lo santifica, lo justifica, le quita el pecado original a San Juan Bautista, pero eso fue en privado. Pero su primer milagro de vida pública fue hoy. Ustedes fíjense que si nosotros le quitamos a Jesucristo esa capacidad de milagros, digamos así, Él no es Dios. Si justamente les digo, el criterio de credibilidad de la divinidad de Cristo son los milagros, porque a mí me hablan de un hombre que es un superhombre, todo lo que sea, pero hace las cosas igual que yo, diría igual que yo, no tiene ningún poder diferente al mío, que pueda pasar la fuerza de la naturaleza, es un hombre como cualquiera. Y eso fue la herejía arriana. El arrianismo que está de moda, que es modernismo, y la religión modernista hoy es una religión arriana, porque le quita a Dios nuestro Señor su divinidad. Hace de Jesucristo el Hijo de Dios, pero no Dios en sí mismo. Y uno dice, bueno, no, pero ¿por qué no exageren tanto que creen que Jesucristo es Dios? No, fíjese que en una de las, hace como 2 o 3 años atrás, Bergoglio, en una de sus alocuciones de todos los días, cuando decía todavía su asamblea modernista en su capilla privada ahí en Santa Marta, y empieza a dar la exhortación, le tocó justo el milagro de la multiplicación de los panes. Jesucristo nuestro Señor, que era de comer a 15.000 personas. Entonces, confrontando varones, mujeres y niños. Entonces, cuando él está explicando la multiplicación de los panes, que es un milagro como el de ahora, porque ahí de un pequeño fracción de pan, él volvió a crear materia. Eso lo hace solamente el poder creador de Dios, lo mismo que el cambio de agua en vino, el milagro del cambio del agua en vino hoy, de transformar el agua en vino. Son milagros que solamente puede hacer el poder creador. Y Jesucristo lo tiene y por eso lo hace. Y les digo el Bergoglio en ese caso que en cuanto al poder creador es el mismo el del milagro de hoy, que es la multiplicación de los panes. ¿Qué dice Bergoglio? Dice, no, bueno, pero en realidad no se multiplicaron. Simplemente no se acabaron. Es más, la gente que estaba ahí se rió. Está el video. Y no hay ningún montaje, ni fe, ni nada por el estilo. Como los obcecados y los necios quieren dar a entender y no quieren ver la realidad, aunque los están cacheteando, la realidad les lo golpea y no la quieren ver. Entonces, bueno, él dice, no, en realidad no multiplicó los panes, porque si hablamos de multiplicación de los panes, claro, fíjese, ¿qué tendría que haber dicho? Si hablamos de multiplicación de los panes, es Dios. Entonces, ¿cómo termina? Si hablamos de multiplicación de los panes, estamos hablando de magia, de que es un mago, es monstruoso, es una blasfemia, primero es una apostasía, es la negación de la divinidad de Cristo. Si le hubiera tocado este evangelio esa vez que tuvo que comentar, hubiera dicho exactamente lo mismo. Entonces, fíjense a ustedes lo que es la consecuencia de las palabras y de ir negando realmente la realidad evangélica. No puede hacer eso porque estamos hablando de un mago, dice. Es tremendo. Él tendría que haber dicho, sí, se multiplicó y fíjense que Jesucristo en esto muestra que es Dios. Y así entonces nosotros también en el Evangelio decimos, ven, hoy transforma el agua en vino, este es uno de los signos, como dice el Evangelio, en el cual Él muestra su gloria, es decir, su divinidad. Y por este milagro de la conversión del agua en vino, sus apóstoles, los primeros que estaban con Él, que no estaban todos todavía, los apóstoles lo siguieron. Se convencieron de que era Dios. Imagínense ustedes, estamos acá y nos traen 7 cántaros en el cual podían entrar 25 o 30 litros de agua en cada uno. Y de repente, con la palabra de Cristo, como lo habrá hecho, simplemente cuando van a sacar lo que hay adentro, estaba de un vino. Y no cualquiera, el vino bueno, dice el Evangelio de hoy. ¿Qué diríamos nosotros? Dios mío, qué poder tiene este hombre. Entonces es algo diferente. No soy yo, ni es un hombre cualquiera. Ahora quítenle eso y díganle, no, es un mago.
Y lo hizo. ¿Esto quién lo hizo? ¿Lo hizo el demonio entonces por obra del diablo? Que no lo puede hacer, lo que hubiera hecho el demonio en ese caso era teñir el agua de color de vino, porque no tiene poder creador. Entonces, tenemos que darnos cuenta realmente de todas las consecuencias prácticas que se siguen del Evangelio de hoy. No solamente de esto, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo lleva también la corredención de María Santísima. Hoy María Santísima le hace hacer, le gusta o no le gusta a los protestantes, porque los protestantes niegan este pasaje de una manera rotunda para quitarle la importancia a la intercesión de María Santísima. Le guste o no le guste el milagro, lo hace por intercesión de la Virgen hoy. Y es terminante Nuestra Señora. Fíjense que no hay un gran diálogo en el Evangelio de hoy. Simplemente la Virgen Santísima se da cuenta de que no hay vino y le dice a nuestro Señor, no tienen vino, nada más. Nuestro Señor le contesta, no es mi hora, no es llegada mi hora, entonces no me digan nada, no, ¿qué nos va a nosotros si todavía no? Y Nuestra Señora, como sin hacerle caso pareciera, pero entendiendo lo que iba a pasar, le dice a los sirvientes, traigan, hagan lo que les diga. Que además fíjense cómo el poder de intercesión de María Santísima lleva a Jesucristo a hacer lo que le dice. Por eso no tengan miedo de ir a Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. El poder de intercesión de María Santísima es omnipotente, así se la llama, la omnipotencia suplicante. Omnipotencia suplex, es decir, que lo que pide lo tiene. Por eso, y hoy es una muestra. Hoy Jesucristo manifiesta su divinidad por primera vez por la intercesión y pedir a la Santísima Virgen María. Por eso, hijos míos, vamos nosotros después a sacar las consecuencias prácticas de este Evangelio. La primera es que si Jesucristo es Dios, porque además nos lo muestra el Evangelio de hoy, que no solamente en él se cumplen todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, además se muestra su propio poder con la obra de sus milagros. Pues si nosotros creemos que Jesucristo es Dios, ¿por qué no vivimos conforme a esa verdad? ¿Por qué vivimos negándole de la práctica? Porque a lo mejor uno dice, no, bueno, pero no es para tanto, yo sí reconozco que Jesucristo es Dios. Bueno, pero ¿por qué no lo manifiesta en las obras? Si Jesucristo es Dios, porque cuando decimos en esa fórmula piadosa de San Pío X, cuando se levanta la Santa Hostia, en la elevación de la hostia y del cáliz, y Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Cuando le digo Señor mío, realmente que eso es una fórmula, como decían los judíos, de la boca nada más, y el corazón está lejos. Porque si es tu Señor y tu Dios, pues reconocer que Jesucristo es tu Señor y tu Dios es una afirmación muy profunda. Entonces, al reconocerlo como Señor y como Dios, pues ¿cómo no voy a obedecerle? ¿Cómo no voy a seguir consecuentemente obedeciendo sus mandatos si Él es el Señor y Él es Dios? Por eso, hijo mío, no quiera ajustar agua y aceite. No quiera ajustar Jesucristo y mundo. No lo quiera ajustar, no se mezclan. Jesucristo y el mundo no tienen punto de unión. ¿Por qué? Porque decía San Agustín, el cristiano tiene que amar lo que el mundo odia y odiar lo que el mundo ama. Por eso, en los primeros siglos de la Iglesia, hubieron 17 millones de mártires. Imagínense ustedes que esos 17 millones de mártires, en vez de decir, nosotros somos cristianos, cuando les hacían quemar incienso a los dioses, hubieran rodeado, sí, tienen razón, tenemos que parecernos a ellos para que no nos maten. Ayer justamente ayer fue Santa Prisca, una virgen romana, 13 años tenía, fíjense, Santa Prisca o Santa Priscila, Santa Priscila es el diminutivo de Prisca. Entonces, ella era una virgen romana, 13 años que confesó la fe adelante del procónsul romano. ¿Qué hicieron en Roma? Como era chiquita, dice, bueno, a esta enseguida la vamos a asustar y la vamos a hacer apostatar. La llevaron a una estatua de Zeus, etc., de sus dioses en el templo, en el Partenón, y ahí no quiero y no quiero. Dice, el primer paso, el primer martirio de la cual Dios la sacó, le partieron la boca a golpes. Niña de 13 años. 13 años. Imagínense ahora qué hubiéramos hecho. No, ¿sabes qué? No me digan nada. No, con que me critiquen, no que me rompan la cara a golpes. Con que no me critiquen, mejor me visto como ellos, pienso como ellos, hablo como ellos, tiro incienso a sus dioses. La sacan de ahí, el segundo martirio, vio la cura, y la gente ya estaban los mismos en la prisión, que habían algunos cristianos y otros no, estaban indignados con el procónsul de todo el sufrimiento que le estaban causando a esta niña. Entonces, bueno, nuestro Señor la cura. Indignado otra vez, sacan, la bañan con aceite y con manteca hirviendo. Imagínense, 13 años.
Le vuelcan sobre sí calderos de aceite hirviendo y de grasa derretida, manteca hirviendo sobre ella. Cuando nosotros nos quemamos con un cerillo, ¿qué hacemos? ¿No? Un alarido y ahí vamos con el dedo mostrándole a todo el mundo cómo me duele. Y sin embargo la rociaron, la bañaron, bueno, Dios la saca también de ahí. Más indignado el procónsul romano a esta niña Santa Prisca de 13 años, la agarra con flagelos, con clavos, con cosas cortantes, con hierros, con todo, y le destrozan la carne, y ella no apostata. Dios la cura por su valentía de no haber apostatado. Y claro, como hacen siempre, como varios mártires, muchos mártires, terminaron cortándole la cabeza, porque era la única forma en que podía ya, digo, bueno, le cortamos la cabeza, ya no va a vivir. Y la terminaron decapitando. Eso fue ser consecuente con su fe. Por eso, hijos míos, vamos a preguntarnos, si reconocemos que Dios es el Señor, si reconocemos que Jesucristo es Dios, entonces, ¿somos consecuentes con nuestra fe? ¿Hacemos lo que Él nos pide? ¿Hacemos lo que Él nos diga, como dice la Santísima Virgen María? Porque después vamos a pedir a nuestro Señor un montón de cosas, pero lo que menos somos es obedientes a sus mandatos. Vivimos conforme a los mandamientos, recibimos los sacramentos, hacemos una oración perseverante, confiada, estable realmente, con una oración con fe. Porque si no les digo, ese Señor mío, Dios mío, tan piadoso, es una fórmula nada más, son palabras que se tiran al aire. Acuérdense que no estamos solos, tenemos Madre. Tenemos Madre María Santísima, tenemos hermano mayor en Jesucristo y tenemos Padre en Dios Padre. Y además santificador en Dios Espíritu Santo. Entonces, no tengamos miedo de vivir ese compromiso de la fe. Porque además ya lo hemos visto y hemos constatado y 1000 veces Dios nos ha hecho ver en nuestros corazones y en nuestras inteligencias la verdad de su fe, la verdad de su iglesia. Entonces, ¿por qué nos empeñamos a ir en contra de la corriente de Dios nuestro Señor? Perdón. Pidámosle a Nuestra Señora María Santísima en que nos haga primero formar un hogar cristiano. Fíjense que hoy estaban en una boda y su primer milagro lo hizo en una fiesta. Fíjense qué preciosa debe haber sido, qué modesta, qué santa, qué familiar para que esté María Santísima y ahí haga su primer milagro nuestro Señor. Ojalá y así sea la vida de nuestras casas, de las puertas para adentro, sean así como debe haber sido, qué lujo debe haber sido ese matrimonio. Qué lujo debe haber sido ese matrimonio que nuestro Señor y nuestro Señor estaban ahí presentes. Además, con una participación más que activa. Pidámosle a Nuestra Señora entonces que ella también nos ayude a tener un hogar cristiano y a vivir cristianamente. Y que desde ese hogar cristiano, con la fe de los padres, se transmitan a los hijos. Y que los hijos después la transmitan como deben y que puedan vivirla, por lo menos que los padres pongan la presencia de Cristo en el corazón de sus hijos. Si no, no sirvieron, no cumplieron su función. Porque así realmente con la presencia de Nuestra Señora, con la intercesión de María Santísima ante Dios nuestro Señor, todo lo podemos, hijos míos. No hay adversidad, no hay tribulación que no podamos soportar alegremente, como dice San Pablo en la epístola de hoy. En la tribulación estate alegre. Estate alegre porque tienes la esperanza de que estás socorrido por Dios atrás, si eres hijo de Dios. Pidamos a Nuestra Señora entonces que nos enseñe a ser y nos ayude con su intercesión a formar de nuestros hogares hogares cristianos, para que así, llevando la cruz de cada día, viviendo nuestra fe, porque claro que es difícil. Uno dice, bueno, predicado, hay que vivirlo, por supuesto que es difícil. Mira, el otro día salía una noticia, llego a terminar y ve cómo se me salen paréntesis a ver cuándo lo cierro, no sé dudarlo. Entonces, el otro día veía una noticia de un tenista muy famoso que decía, no se quiso vacunar, Djokovic, algo así se llama, no sé qué bata. Entonces, no se quiso vacunar, no lo dejaron entrar a uno de los campeonatos más importantes de tenis del circuito en el mundo, pero él no se vacunó. Y no se vacunó y estuvo preso incluso en un hotel para inmigrantes o ilegales, digamos así, que lo trataron como un perro, él mismo lo dice, y sin embargo no se vacunó. Es ortodoxo, no es católico. No se vacunó. Y se le echó el mundo encima. Sus compañeros en el circuito de tenis, hay otro muchacho que ya se retiró, Rafael Nadal, desde que se vacunó, envejeció 500 años en 4 años.
Él mismo decía, no sé qué me pasa que no responde mi cuerpo después de la vacuna. Y este otro todavía con la misma edad sigue ganando torneos y sigue estando en el primer puesto. Fíjense, pero él aplastó el respeto humano y dijo, yo no me vacuno. Y no se vacunó. Bueno, imagínense eso que le costó desprecio, le costó perder mucho dinero, porque además eso se mueve con millones de dólares y sin embargo no le importó. Él fue con su conciencia, no se vacunó. Entonces, hijos míos, si eso cuesta, la persecución del mundo, las mentiras del periodismo, y él que es una persona conocida, nosotros no nos conocen ni nuestros padres muchas veces, que preguntan cómo nos llamamos. Entonces, ¿qué nos puede importar lo que piensen los demás? Tenemos que vivir nuestra fe, hijos. Tenemos que vivir nuestra fe, porque tenemos que preparar la salvación, dice San Pablo, con temor y temblor. Con temor y temblor tenemos que tener terror al mal, como dice San Pablo en la epístola de hoy. Ten terror al mal, terror, dice, no niego. Pidámosle entonces a Nuestra Señora que nos enseñe a vivir así, aunque cueste lágrimas de sangre, aunque nos dejen de hablar, aunque hablen mal de nosotros, aunque piense mal, no me importa, no nos tiene que importar eso. Pero realmente vivir nuestra fe, porque Jesucristo es Dios y Él me marca el camino. Para que así, llevando la cruz de cada día, que es la vida de fe, podamos después de atravesar el mar tormentoso de esta vida, ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.